Hola y bienvenidos a su programa NTD Mundo. Mi nombre es Alina Wang y estos son los titulares para esta semana. Miles de personas celebran en la plaza principal de Trípoli la caída de Gaddafi. Muere la niña china que fue atropellada e ignorada. Y empresarios taiwaneses sugieren no invertir en China. La captura y muerte de Gaddafi, el ex líder de Libia, trajo tranquilidad a muchos libios. Miles están celebrando en Trípoli, que finalmente luego de 42 años llegó a su fin el mandato de Gaddafi. Libios en Trípoli, en la Plaza de los Mártires, anteriormente conocida como la Plaza Verde, celebran con su nueva bandera la captura y muerte de Gaddafi en Sirte el jueves. La población está en júbilo. أكبر فرحة في حياتي سمعتها هي اليوم مش نتيجة لأن قتلنا شخص لكن احنا قتلنا الله أعلم شنو هو يعني قاتل النساء والأطفال مغتصب الأموال والأرزاق مهدم البيوت هذا علاش الشعب الليبي يتريح بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم تريحنا من الطاغية. نحب نوجه رسالة لبشار ولصالح ونقولهم تشبحوا في حكم في الطاغية نهايتها كيف ولابد يعني تشوفوا وتاخذوا العبرة والسلام عليكم ورحمة الله والله أكبر. El ambiente era festivo, con muchos residentes bailando y brindando al cerrar el capítulo que puso fin al mandato de 42 años de Gaddafi. Murió la niña china de 2 años que fue atropellada e ignorada después de más de una semana en el hospital. El aterrador video generó un escándalo público e inició un debate sobre la falta de moral de la sociedad china en la actualidad. Un representante del hospital anunció el viernes que la niña china de 2 años que fue atropellada e ignorada por los transeúntes murió. Este caso ha incitado un escándalo público sobre lo que algunos llaman la inmoralidad de la sociedad moderna en China. La agencia de noticias del Estado dijo que Wang Yue murió de muerte cerebral más de una semana después del accidente. El abogado de la familia de la niña tiene muchas preguntas sobre la actitud de los 2 conductores que la atropellaron. ¿Qué estaba haciendo el primer conductor después que atropelló a Xiao Yoyue cuando se detuvo? ¿Por qué no salió del auto? Cuando paró por un instante, ¿pudo ver a la niña en el piso por el espejo retrovisor? Sugerimos que se aplique la tecnología para reconstruir la escena. Hasta el momento, ambos conductores han sido arrestados. Más de una docena de personas durante los siguientes 7 minutos pasaron al costado de la niña y la ignoraron, hasta que una mujer finalmente la ayudó antes que su madre apareciera en la escena. Las fuertes escenas del video se difundieron rápidamente en Internet, generando un escándalo público en toda China. Ahora la gente se ha vuelto tan egoísta. Tantas personas pasaron a su lado, pero ninguna la ayudó porque nadie quiere meterse en problemas. ¿Qué pasaría si lo mismo le sucede a uno mismo? Si nadie te ayudara, entonces te darías cuenta de cuán miserable eres. El boom económico del país y la disparidad entre los ricos y los pobres han hecho del cambio social de los valores un tópico continuo, con algunos lamentándose porque lo que ven es el materialismo reemplazando a la moral. Juzgando por las respuestas de la gente que pasó por su costado, siento que la gente se está volviendo crecientemente indiferente en nuestra sociedad y el estándar moral se está degradando. Mucha gente en China duda en ayudar a otras personas por temor a ser culpada. Casos muy publicitados han terminado con la gente que ha ayudado siendo ordenada a pagar multas cuantiosas a la gente que ayudaron. En la 67 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, periodistas y directores de medios de comunicación de América del Norte y del Sur advirtieron sobre el peligro que los gobiernos de la región restrinjan la libertad de expresión. Miles de periodistas y directores de medios de comunicación de América del Sur y del Norte se reunieron en Perú en la 67 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa y advirtieron sobre los gobiernos que limitan la libertad de expresión en la región y la amenaza que representan para la democracia. El presidente del Grupo de Defensa de la Prensa, Gonzalo Marroquín, dijo que la libertad de prensa es necesaria para garantizar la democracia en el hemisferio. Un pueblo sin libertad de expresarse, sin la información necesaria para ejercer sus derechos, no es un pueblo que viva en democracia. Para la Sociedad Interamericana de Prensa es un verdadero honor estar celebrando
la 67 Asamblea General en Perú. El presidente de Perú, Ollanta Humala, quien asumió el poder en julio, abrió la conferencia y parecía buscar calmar los temores que se alimentaron durante su campaña presidencial en cuanto a que obstaculizaría los derechos de expresión si era elegido. Creemos que las críticas, la labor de fiscalización que hace la prensa es una labor positiva y nosotros se lo agradecemos. El director del diario mexicano El Imparcial habló de la difícil situación que enfrentan los periodistas en su país. Hay una autocensura por parte de los mismos medios, de los periodistas, en cuanto a tratar el tema del narcotráfico, del crimen organizado, pues por miedo a las represalias, ¿no? Norberto Frigueiro, director del diario La Nación de Argentina, dijo que allí el gobierno es una amenaza para la libertad de prensa. El gobierno argentino ha descalificado gravemente a nuestros editoriales, ha agraviado en forma regular a nuestros periodistas, nos ha retirado prácticamente la totalidad de la publicidad oficial. Este conjunto, este modelo y este avance de autoritarismo pone en alta preocupación lo que es a la prensa argentina y en particularmente a La Nación y por cierto también a Clarín. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, se dirigió a la asamblea vía videoconferencia y dijo que los periodistas pueden apoyarse cada vez más en la opinión pública. Support by the general community is not just important because it might make us feel good or you might make more friends at your next party. Support by the general community is important because the general community are your sources. En su página web, la Sociedad Interamericana de Prensa se llama a sí misma una organización dedicada a defender la libertad de expresión y la libertad de prensa en las Américas. Enseguida tendremos: autos chinos tienen pobre desempeño en las pruebas de impacto en Australia, italianos sorprendidos por violentas protestas, perros sapsares salvados por científico de Corea del Sur. Tras un día de enfrentamientos entre manifestantes y la policía, residentes de Roma se levantaron a romper escaparates y quemar automóviles. Esta ha sido la peor violencia que ha visto Roma en años. Este es el escenario que vieron los residentes de Roma en la mañana del domingo. Un día después de los enfrentamientos entre manifestantes y la policía, tiendas destrozadas y carros quemados llenaban de escombros las calles. La violencia en manos de cientos de manifestantes enmascarados llegó luego de prolongadas manifestaciones pacíficas en contra de políticos y banqueros. Corrieron desbocados por toda Roma, enfrentando a la policía y dejando tras de sí una estela de destrucción. Es una de las peores situaciones de violencia que Roma ha visto en años y la escalada de destrucción horrorizó a muchos. Vivimos en este apartamento al que le prendieron fuego. Yo estaba adentro con los niños durante la manifestación. Había fuego cerca en todas partes. Llamamos a los bomberos, pero nos dijeron que no podían llegar hasta nosotros. Pero al final, ellos salvaron nuestras vidas. Mientras tanto, el sábado en la noche se estimaba que alrededor de 3.000 personas acamparon en las afueras de Londres, cerca de la Bolsa de Valores, como parte de una ola global de protestas en contra del orden económico. La manifestación fue en su mayoría pacífica, al igual que docenas de otras similares que se realizaron desde Hong Kong hasta Chile. Taiwán y el régimen chino han estado negociando un tratado para proteger a los inversores taiwaneses en China continental. El objetivo es generar un comercio más directo, pero un grupo de exinversores se han estado manifestando en contra desde septiembre. Invertir en China es un callejón sin salida, manifiestan estos exempresarios taiwaneses que esperan que otros aprendan de sus experiencias. Esta es la cuarta vez que se manifiestan por todo Taiwán.
Aquí en Taichung, los presentes acusan al régimen chino de oprimirlos y engañarlos cuando invirtieron en China. Ahora advierten a otros, incluyendo al gobierno de Taiwán, para que no confíen en el régimen. Esperamos que todos se despierten al hecho de que China no es un refugio para inversores. Hay todo tipo de trampas, especialmente para los empresarios taiwaneses. Taiwán espera firmar un acuerdo con el régimen chino para proteger a los inversores taiwaneses, pero muchos dudan del trato, porque las medidas que ya existen no se están cumpliendo. Esta víctima de usurpación de tierras quiere que el presidente Ma Ying-jeou sea consciente de la realidad en China. Quisiera preguntarle al gobierno de Ma si el gobierno chino no puede garantizar los derechos de sus 1.300 millones de habitantes. ¿Cómo va a proteger los de Taiwán? ¿Pueden estar protegidos los inversores taiwaneses? Desde que los lazos comerciales entre China y Taiwán mejoraron, los inversores taiwaneses se amontonan a lo largo del estrecho, pero muchos han perdido sus fortunas, como Shen Po-sheng. Él invirtió en una fábrica de Tianjin hace 20 años, pero luego las autoridades chinas usurparon ilegalmente la fábrica y lo dejaron con una pérdida de $30 millones. Shen intentó suicidarse 2 veces en la plaza Tiananmen como protesta, pero dice que las autoridades chinas ignoraron sus reclamos. Ahora Shen se sumó a estas manifestaciones en Taiwán con la intención de ayudar a otras víctimas. Cuando vean que otros salen, entonces ganan el coraje para sumarse a nuestra manifestación. Todavía no se ha fijado fecha para este acuerdo de protección a inversores. Taiwán dice que todavía necesitan lidiar con temas críticos, como solucionar conflictos y cómo proteger la seguridad personal de los inversores taiwaneses. Automóviles chinos baratos están apareciendo en el mercado australiano y aunque parezcan tener un buen precio, se quedan cortos en un área crítica, la seguridad de las personas en el caso de accidentes. Aquí tenemos más. El auto chino Chery J2 tiene un nombre con sonido dulce, pero ha resultado ser un limón frente a las pruebas de choque de la ANCAP. Los resultados son en escala de 1 a 5 estrellas. Mientras más estrellas, mejor. Para ser vendido en Australia, el vehículo debe cumplir los requisitos de las reglas de diseño australiano, los cuales son a nivel básico. Por lo tanto, el desafío para las marcas chinas es mejorar su rendimiento en materia de seguridad y llegar a un nivel competitivo, al menos con 4. La ANCAP mide el desempeño de seguridad de estos vehículos sobre requisitos mínimos. Los fabricantes quieren sacar al Chery del mercado, preocupados por su debilidad al impacto lateral, pero dice la ANCAP que eso no alterará su mala clasificación en colisión frontal. La ANCAP ha publicado sus resultados, temiendo que su retiro del mercado podría ser lento. Noticias NTD, Melbourne, Australia. Después del corte veremos. México lleva a un nuevo nivel el reciclado de desechos electrónicos. Día Mundial de la Alimentación destaca el hambre en el mundo. Perros sapsare salvados por científico de Corea del Sur. La Ciudad de México está llevando el reciclaje de residuos electrónicos a un nuevo nivel de eficiencia, mientras que los Estados Unidos recicla solo el 20% de los componentes de las computadoras en desuso. Una empresa mexicana dice que está recuperando el 98% del material de las viejas computadoras y teléfonos móviles para su reutilización. México se ha dado cuenta de que puede hacer mucho más para reciclar los desechos electrónicos que van desde teléfonos móviles hasta refrigeradores, ya que la mayoría terminan en botes de basura a pesar de años de esfuerzos de recolección. Es por eso que el Instituto Politécnico Nacional de México, el IPN, junto con las empresas de reciclaje Recicla Electrónicos México, REMSA y Recall International, establecieron 6 centros de acopio alrededor de la Ciudad de México el mes pasado.
El objetivo de la campaña fue la de crear conciencia en la población sobre la contaminación generada por los residuos electrónicos, así como la importancia de generar medidas medioambientales para deshacerse de ellos. Es educar a toda la comunidad a hacerse responsable de un bien que consumieron. Entonces, dado que esto no se trata de cualquier bien, es un bien que tiene en sus componentes materiales peligrosos, pueden ser o ya sea precursores cancerígenos o pueden ser metales pesados que suelen ser contaminantes de mantos freáticos, de suelos, de algunos otros lugares, porque no se controla su disposición. El comerciante Israel Cruz dice que los consumidores no son conscientes de que deben reciclar sus equipos, ni están informados sobre la toxicidad de los residuos o su impacto ambiental. De acuerdo con el IPN, el 50% de los desechos electrónicos se mantiene almacenado y casi el 30% es eliminado incorrectamente en México. REMSA invirtió 30 millones de pesos para construir una planta de reciclaje electrónico en Querétaro, cerca de la Ciudad de México. La planta recoge, separa y recicla desechos electrónicos de teléfonos celulares, computadoras, fotocopiadoras, fax, máquinas de escribir e impresoras. Los trabajadores en la empresa extraen el 98% de los componentes para su reutilización, dejando solo el 2% de desecho. En Europa y en Estados Unidos todo entra directamente a trituración. ¿Por qué? Porque allá la mano de obra es muy cara. Pero el hecho que entre directamente a trituración no garantiza que tu producto final sea de buenas condiciones, porque hay una mezcla de muchísimos materiales. La financiación de la recolección, el tratamiento y la recuperación de los residuos fue absorbida por la reventa de los materiales extraídos. Esto permite a los consumidores dejar los residuos de forma gratuita. La ONU celebra el Día Mundial de la Alimentación con una campaña de concientización llena de celebridades, mientras la suba de precios de los alimentos básicos pone en peligro la vida de millones de personas. Aquí está el informe. En este mercado en Nairobi no todo está bien. El precio de la comida aquí se ha disparado en los últimos meses, afectando la vida de los muchos pobres de la ciudad. Bei ya chakula kwa sahii, bei ya chakula imepanda. Imetuaffect, hatuwezi kula vile tulikuwa mara tatu kitambo. Sahii watu wanakula tu mara moja kwa siku. Historias como esta son la razón por la cual las organizaciones de ayuda y celebridades de todo el mundo festejaron el domingo el Día Mundial de la Alimentación. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas lanzó una campaña encabezada por estrellas del fútbol y artistas para concientizar sobre el hambre y el aumento de los precios mundiales de los alimentos. 1 out of every 7 people will wake up and not even know how to fill this cup of food, and with the volatility, they're never sure how much food they're going to have. El aumento de precios de los alimentos empujó a casi 70 millones de personas a la pobreza extrema entre el 2010 y 2011, según las Naciones Unidas. Un científico surcoreano ha salvado a una de las razas de perro más queridas de su país del borde de la extinción. El sapsare desapareció durante la ocupación japonesa a Corea, pero ahora se está recuperando. El sapsari es una resistente raza de perro conocida por su parte superior fuerte y grandes patas. Tiene un temperamento uniforme y es valorado por su lealtad. Pero si no fuera por la Fundación Perro Saspari Corea, la raza podría haber desaparecido. Estaba perdiendo todo su lanudo pelaje. Décadas de ocupación colonial, la guerra y la pobreza tuvieron su cuota de muertes no solo en los millones de coreanos, sino también en los sapsari. Fueron asesinados en gran número por los militares japoneses, que utilizaban sus pieles para hacer abrigos de invierno para los soldados en el extremo frío de Manchuria. Cuando Corea del Sur surgió de la crisis de la ocupación, 2 guerras y décadas de pobreza, el sapsari había desaparecido, pero no del todo. Un hombre, un profesor de cría de animales, había establecido un criadero para proteger a los pocos sapsaris de pura raza que quedaban en la década de 1960. El hijo de ese hombre, Ha Ji-gong, se convirtió en un especialista en genética y decidió poner su experiencia a trabajar con los 8 perros que quedaban. Decidí conservar la línea familiar. Ahora tenemos aquí unos 450 perros sapsari, que son descendientes de los 8 primeros. Lo consiguió
con una combinación de métodos tradicionales y la tecnología modernas de ADN con el objetivo de preservar la línea de sangre de los perros. Utilizamos la forma tradicional de arreglar la línea de sangre con la crianza en un grupo de perros Sapsari y hemos introducido métodos modernos, como los métodos de las huellas digitales genéticas. Las huellas digitales genéticas se utilizan de diferentes formas, desde las pruebas de paternidad a la identificación penal, pero también puede ser utilizada para preservar animales en peligro de extinción, como el Sapsari. El profesor Ha ha tenido que usar la endogamia como método, en un primer momento, para construir una población de casi 50, pero después de 5 años, la población había aumentado a 500. Él y su equipo de investigación tomaron muestras de ADN de todos los perros, eliminando los rasgos indeseables para estabilizar la raza. La presencia del Sapsari en la sociedad surcoreana fue registrada por primera vez hace más de 2000 años atrás. Hoy, con cerca de 500 perros, la fundación ya tiene pedidos por 3000 Sapsaris de familias en todo el país. Mientras que la raza es bien conocida por su lealtad al hombre, el profesor Ha ha sido agasajado por su lealtad a la raza. Y eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos y será hasta una próxima oportunidad.